Bueno, con este problema haremos un ejemplo de proyectiles y además nos sirve para estudiar parte del movimiento relativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero veamos el problema. Dice, considera un globo aerostático que asciende con una rapidez de 30 kilómetros por hora. Entonces, yo lo que una vez recomiendo es cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo. Sabemos que 30 kilómetros por hora lo dimos entre 3.6 y esto nos daría, ¿verdad? Que en realidad su velocidad de este subiendo, esto es igual a 8.33 metros por segundo. Uno de sus pasajeros dispara una bala con una dirección horizontal de 75 kilómetros por hora. Lo mismo, 75 entre 3.6 y eso me da 20.8. 20.8 metros por segundo. En el momento que el globo está a 90 metros sobre el suelo. Bueno, ahí se ve. Creo que se cortó un poco la imagen, pero no importa. Aquí está y se ve que son 90 metros. Dice, calcule la rapidez del balín al iniciar su movimiento en 20 metros por segundo. Bueno, me están pidiendo la rapidez. La rapidez básicamente es la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? Pero ¿por qué esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este será un movimiento. Uno podría ver esto y uno dice, ok, se está disparando a 75 kilómetros por hora, ¿verdad? Que son 20.8 metros por segundo en la dirección X, nada más. Entonces, esto iría a ser un movimiento de media parábola. Pero esto pasaría si aquí estuviera nada más digamos, como si estuviera en reposo, ¿verdad? Si el objeto se lanza desde una plataforma, por ejemplo. Pero tenemos que tomar en cuenta que aparte de los 75 kilómetros por hora que se va moviendo, el globo aerostático va subiendo con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al salir la bala no solo va a salir hacia este lugar, sino que va a salir en esta dirección, porque también lleva un movimiento que son el movimiento 30 kilómetros por hora. Pensemos, si uno está en un bus, dentro de un bus, y el bus va a 30 kilómetros por hora, nosotros también vamos a 30 kilómetros por hora. Tanto así que si el bus frena, pero nosotros no. Entonces nosotros seguimos a 30 kilómetros por hora. Aquí es lo mismo. La bala sale del globo aerostático, pero al salir sigue subiendo a la velocidad que iba subiendo el globo, ¿verdad? Entonces, si yo dejara caer el mismo balín, yo lo dejo caer, el balín igual iría subiendo con una velocidad inicial de 30 kilómetros por hora. Por hora. Entonces, en este caso, en realidad, mi vector velocidad va a ser un vector en dos dimensiones. ¿Por qué va a ser un vector en dos dimensiones? Porque se va a mover 30 kilómetros por hora hacia arriba y 75 kilómetros por hora a la derecha. Entonces, para hacer la A, podemos encontrar la rapidez, ¿verdad? La rapidez del balín al iniciar su movimiento. Entonces, básicamente, me están pidiendo la magnitud de este vector. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ya aquí ya sabemos, ya escribimos nosotros que va subiendo con 8.33 y a la derecha 20.8. Entonces, mi vector velocidad inicial sería igual a sería igual a 20.8 metros por segundo en I más 8.33 metros por segundo en J. Quiere decir que la magnitud de este vector o la rapidez inicial en este caso, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de 20.8
metros por segundo a la 2 más 8.33 metros por segundo a la 2. Entonces, la rapidez inicial de mi vector, ¿verdad? De mi movimiento, de mi velocidad, sería la raíz cuadrada de 20.8 a la 2 más 8.33 a la 2. Y eso me estaría dando 22.4 metros por segundo. Esta sería la rapidez inicial. Entonces, ahora me están pidiendo la altura máxima que alcanza sobre el nivel del suelo. Bueno, entonces ahora nos tenemos que recordar de lo que hemos venido viendo. Me están preguntando la altura máxima. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, aquí va a continuar su movimiento, él va a venir acá, va a subir y luego va a caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si él eventualmente cae? Entonces, si yo recuerdo lo que vimos la clase anterior, vean que aquí está esto, ¿verdad? Me está diciendo cuál es la altura máxima y tiene que ver con la velocidad inicial en Y. Pero vean que bien, ya aquí tenemos todo. Aquí tenemos la velocidad inicial en X, ¿verdad? O la velocidad en X, porque esta velocidad se va a mantener constante, y la velocidad inicial en Y. Entonces, bueno, la altura máxima en realidad, ¿verdad? Viene dada por esta ecuación que ya nosotros habíamos visto, que es la velocidad inicial en Y a la 2 entre 2G. Esto sería igual a 8.33 metros por segundo dividido entre 2 por 9.81 metros por segundo a la 2, ¿verdad? Y aquí se me olvidó ponerle a la 2, listo. Entonces tenemos 8.33 a la 2 dividido entre 2 por 9.81. Y esto me daría 3.53 metros. Pero en realidad, ¿cuál es esa altura máxima? Bueno, esta altura máxima o la Y máxima, ¿verdad? Sería esto más 90. Entonces sería igual a 93.5 metros. Muy bien. Ahora me dice, ¿cuál sería la altura máxima que alcanza sobre el nivel del suelo? Bueno, en este caso podemos hacer, bueno, ya aquí está perdón, y dice C, el tiempo total de vuelo y el desplazamiento horizontal total. Entonces me están preguntando el tiempo total de vuelo y el desplazamiento máximo o el alcance máximo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer el tiempo de vuelo? Aquí lo que podemos hacer son dos cosas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahí, disculpen por estos, ¿cómo se llama? Por estos bordes negros, ¿verdad? Fue parte del dibujo. Pero bueno, lo que va a pasar es esto, que él va a hacer una parábola completa, pero después va a seguir cayendo hasta llegar aquí al punto final, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que uno puede calcular la distancia acá y esta distancia la multiplica por 2 y te va a dar esta distancia acá? Bueno, en este caso no podemos hacer eso porque el proyectil sigue cayendo. Entonces más bien tenemos que encontrar esta que está acá, sería su alcance máximo. Pero sí podemos calcular el tiempo que dura en subir. Podemos poner acá tiempo, este tiempo en vez de t sub 1, o bueno, sí, t sub 1 que es el tiempo que dura en subir y t sub 2 que es el tiempo que dura en bajar. Entonces el tiempo de vuelo sería igual al tiempo que dura en subir más el tiempo que dura en bajar. ¿Cómo podemos calcular el tiempo que dura en subir? Bueno, nos podemos ayudar que en este caso, ¿verdad? La velocidad inicial, la velocidad final en ese punto
es igual a 0 en el punto máximo. Recordemos, esto lo vimos la vez pasada. Voy a hacer un pequeño repaso. Digamos, la velocidad final en Y en este punto es igual a 0. Entonces podemos usar esta ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces, si esto se hace 0, esto pasaría al otro lado y es dividido entre G, ¿verdad? Como va subiendo, es negativo, se cancela con el negativo de pasar al otro lado la velocidad inicial y ya tenemos esto. Entonces, me dice que la temperatura, perdón, el tiempo que dura en subir sería la velocidad inicial entre G, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 8.33 metros por segundo entre 9,81 metros por segundo a la 2. 8.33 entre 9.8 metros por segundo. Bueno, 9.81 ahí para usar las 3. Y esto me daría 0.849. Esto me da 0.849 segundos. Ya tenemos el tiempo que dura en subir. Y ahora, el tiempo que dura en bajar, ¿cómo lo calculamos? Bueno, nos aprovechamos de esto, ¿verdad? Recuerden que nosotros podemos partir este movimiento en el eje X y en el eje Y. Nosotros no estamos usando seno ni coseno, ¿verdad? En este caso, proyectiles, porque ya teníamos los componentes, ¿verdad? Que estos que están acá son los componentes. Recuerden que si no tenemos los componentes, utilizamos este ángulo. Pero bueno, recuerden que lo podemos, ¿verdad? Podemos ver esto como un movimiento en X y un movimiento en Y. Entonces, si nos centramos solo en Y, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, él está a una altura aquí de 93.5 metros y cae, ¿verdad? Y de hecho, esta velocidad que se va a convertir, la velocidad inicial en este punto, esta velocidad que está acá, que es 0, ¿verdad? Entonces es simplemente un movimiento de caída libre. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, yo sé que Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2, ¿verdad? En este caso, esto que está acá es 0, y al ser esto 0, Y pasa a ser 93.5 metros, ¿verdad? Entonces vamos a tener que 93.5 metros es igual a un medio de 9,81 metros por segundo a la 2 por el tiempo a la 2. Y de nuevo, ya hemos hecho esta unas 154,000 veces. Entonces esto de acá, pongámoslo acá, T2 sería igual a la raíz cuadrada de 2 por 93.5 entre 9.81 metros por segundo a la 2. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener lo siguiente: la raíz cuadrada de 2 por 93.5 entre 9,81. Y esto me da 4.37 segundos. Lo que indica es que el tiempo de vuelo es igual a 0.849 segundos más 4.37 segundos. Que esto nos daría 4.37 más 0.849, perdón. Y esto me da 5.22. ¿Verdad? Y ya tenemos el tiempo de vuelo. Ahora solo nos hace falta el alcance máximo, que es este X. ¿Cómo yo puedo partir esto en eje X y en eje Y? Recuerdo que la velocidad en X siempre es constante, ¿verdad? Esto sería igual al alcance máximo entre el tiempo de vuelo. Entonces, haciendo esto, ¿verdad? Yo puedo empezar a pasar cosas. Yo sé entonces que este alcance máximo sería igual a Vx
multiplicado por el tiempo de vuelo. Entonces, en este caso, R sería igual a, aquí sí serían 20.8, ¿verdad? Sería 20.8 metros por segundo multiplicado por 5.22 segundos. Y esto me daría que el alcance máximo de mi proyectil sería 20.8 multiplicado por 5.22. Y eso me daría 108.6. O sea, 109 metros. 109 metros. Y así es un ejemplo de un movimiento en 2 dimensiones. Igual si necesitarían que hiciera otro problema de movimiento parabólico, ¿verdad? O movimiento, sí, parabólico, de proyectiles, me pueden avisar ahí en un comentario. Saludos.